Noches de Census es patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Queremos que sigas creciendo profesionalmente. Es por esto que trabajamos en conjunto con este colegio, donde encontrarás 11 licenciaturas, 15 maestrías, 4 especialidades y 3 doctorados. Además, si ya formas parte de este colegio, obtienes un 35% de descuento en capacitación con Census. Para más información, comunícate al 55 65 85 5800 o al correo informes@colposgrado.edu.mx. ¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, protección de datos personales. Presenta Contador Público Antonio Aranda y como invitado especial, licenciado Eliseo Marín. Noches de Census es patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Queremos que sigas creciendo profesionalmente. Es por esto que trabajamos en conjunto con este colegio, donde encontrarás 11 licenciaturas, 15 maestrías, 4 especialidades y 3 doctorados. Además, si ya formas parte de este colegio, obtienes un 35% de descuento en capacitación con Census. Para más información, comunícate al 55 65 85 5800 o al correo informes@colposgrado.edu.mx. ¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, protección de datos personales. Presenta Contador Público Antonio Aranda y como invitado especial, licenciado Eliseo Marín. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census Capacitación. Muy buenas noches, este 13 de octubre del 2021. Y bien, pues el día de hoy tenemos el tema de protección de datos personales. Y para esto hemos invitado al abogado Eliseo Marín Castellanos, que nos hable sobre la protección de datos y bueno, todo lo que refiere a este tipo de situaciones. Pero antes, y como siempre, vamos a las notas del día. Regresamos.
Bien, el SAT no cobrará impuestos por depósitos en efectivo. Esto hace mención al rumor y a videos dentro de las redes sociales que han estado presentes mencionando que bien el sistema de administración tributaria iba a cobrar un impuesto por depósitos como tal en efectivo, aquel ya desaparecido impuesto del IDE. Dice Raquel Buenrostro que es completamente falsa esta información. Dice que esta información se generó a raíz de una propuesta que Hacienda incluyó en el paquete económico 2022 de que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente como se maneja actualmente, pero nada tiene que ver con el cobro de algún impuesto por el depósito en efectivo. Bien, entre otras noticias, empresas con servicios especializados serán inspeccionadas en la segunda etapa de la reforma al outsourcing. Las 63,000 empresas inscritas en el REPSE están expuestas a ser inspeccionadas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En dos casos, cuando haya denuncias por el uso del registro para mantener esquemas de subcontratación que no sean servicios especializados, y en caso de que hayan presentado documentación falsa para cumplir solo con el registro. Así lo informó el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca, tras detallar que las autoridades laborales iniciarán con la etapa de inspección de cumplimiento de las empresas que concluirá con su registro, al que se sumaron ya 71,000 compañías, de las cuales el 93% recibieron contestación, siendo el 88% en sentido positivo y solo el 12% en negativo. Bien, reforma al Código Fiscal pone en riesgo a contadores. Esto hace mención el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos hizo un llamado a la autoridad por el riesgo que supone a su profesión la propuesta de reforma del artículo 52, fracción 2 del Código Fiscal, en el cual se establecen nuevas obligaciones para los contadores públicos. El instituto consideró que son positivas algunas propuestas incluidas en el paquete fiscal 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entre estas destaca la obligación de los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876,171,996.50 pesos de dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales. Los contadores manifestaron que hay aspectos de la propuesta fiscal para el próximo año que deben modificarse antes de que sean votados y aprobados por el Poder Legislativo. Recordarles, mis estimados amigos, que todavía estamos en propuestas y no hay nada a esta fecha, al 13 de octubre de 2021, donde mencione que bien, pues ya existe como tal una reforma fiscal. Empresas del REPSE deben informar al IMSS aunque no celebren contratos. Con la reforma del outsourcing, una de las obligaciones nuevas para las personas físicas o morales que ofrecen subcontratación de servicios especializados es la de proporcionar la información de sus contratos. Esto en la Ley de Seguro Social, en su artículo 15A, establece que las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate. Para cumplir con dicha obligación, el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó el portal con la herramienta denominada Informativa de Contratos de Servicios u Obras Especializadas, como lo conocemos hoy en día, ICSOE, de acuerdo con el artículo publicado por varias revistas. Bien, hasta aquí las notas del día y vamos con el tema protección de datos personales, y para esto con compañía del abogado Eliseo Marín Castellanos. Regresamos. Actualmente y desde hace más de 20 años es director general de Consejería MC, despacho especialista en temas de transparencia y protección de datos personales, procesos administrativos y de protección civil. También ha
sido presidente de algunas asociaciones, director jurídico de Import Forman, director de vinculación social también y asesor jurídico de International Carter para México. Entre los estudios que posee también tiene un diplomado en Derecho Mexicano Corporativo, un posgrado en Derecho Administrativo, un diplomado en Transparencia y Acceso de la Información Pública, un diplomado en Protección de Datos Personales, también un diplomado en Ciberseguridad de Datos Personales y bien, pues, entre otros estudios en la materia para hablar sobre este tema de protección de datos personales, al cual le doy la bienvenida. Muy buenas noches, abogado Liceo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, mi estimado Antonio. Es un gusto estar con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por habernos permitido y bueno, pues tomarse el tiempo para hablarnos sobre esto, la protección de datos. Si bien en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que si mal no me equivoco salió por ahí con Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién tiene que tener estos avisos de privacidad? ¿Qué hay que cuidar en las empresas, en las personas físicas? ¿Qué riesgos corremos? Inclusive hoy en día en las redes sociales, no tiene mucho que te estaba escuchando en una entrevista que hacías en la radio y bueno, pues hablaban sobre temas de las redes sociales, lo fácil que hoy es poder obtener datos de las personas y utilizarlos inclusive pues para muchas cuestiones que a veces pues no son legales, ¿no? Efectivamente, Antonio, el tema de la privacidad es un tema que día con día está siendo violentado. No nada más desde el punto de vista empresarial, sino también familiar, social. En el ámbito familiar estamos viendo la delincuencia organizada utiliza los datos personales para hacerse de recursos, secuestros y demás, ¿no? Entonces, hoy en día este tema ha tenido gran auge, sobre todo desde el momento que, no sé si recordarán ustedes las noticias donde WhatsApp quería transferir nuestros datos a Facebook. Después el gobierno federal quería utilizar nuestros datos biométricos. Entonces, ha empezado a tener un auge todo este tema. Como tú bien lo mencionas, esta es una ley que entró en vigor desde el 2010, ¿no? Pero lamentablemente hoy en día existe aún una falta de cultura, de conocimiento sobre el tema de los datos personales. Bien, hemos visto últimamente noticias como la siguiente, mis estimados amigos, donde te prestan dinero en una aplicación, tú les das permiso, literal, les das permiso para instalar esta aplicación y bien, pues tus datos personales se quedan ahí en esa aplicación y hemos visto que cuando esta persona se retrasó en el pago o simplemente tiene una mora o qué sé yo, le empiezan a llamar, la empiezan a querer extorsionar, a sacar pues información como datos, como fotografías de sus seres, bien que tiene en sus contactos, entre amigos, familiares, este tipo de situaciones que ha vivido hoy por hoy, desde hace unos meses, ¿no? Y yo creo que desde hace un año para acá, pues esta forma, esta nueva estrategia de la delincuencia organizada para obtener datos y utilizarlos para amedrentar, amenazar y bien, pues una serie de ilícitos que se comentan ahí. Sí, mira, primeramente para que a nuestro auditorio le quede muy claro, primeramente es importante saber y definir qué son los datos personales. Los datos personales son todos aquellos datos que nos hacen identificables o nos identifican como una persona, ¿sí? En este caso hablamos de lo que es nuestro nombre, teléfono, domicilio, el RFC, nuestras imágenes, fotografías, estado de salud, religión, sexualidad, estatura, peso, talla, etcétera. Son todos esos datos que nos identifican a nosotros como individuos, ¿no? En este tenor, efectivamente, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le prestamos el teléfono a nuestro hijo y quiere descargar un juego? Nosotros descargamos diferentes apps o diferentes programas para nuestros equipos de cómputo, lamentablemente sin tener el conocimiento, sin tomar la precaución de leer las políticas o el aviso de privacidad integral del cual están obligados todas las empresas. Valga la expresión ahorita, un pequeño paréntesis, ¿quiénes están obligados? Las personas físicas o morales. En este tenor, no importa el tamaño de la empresa, puede ser pequeña, mediana o grande, no importa si es una persona física o moral, todos están obligados al cumplimiento de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. En este tenor, entonces, vemos que
al nosotros descargar una app, instalar un programa o cualquier situación y no tenemos el cuidado de revisar o cuidar el aviso de privacidad, nos estamos exponiendo a que esas empresas les estemos autorizando directamente con el simple hecho de aceptar el manejo, el uso de nuestros datos personales que puedan estar en nuestros dispositivos telefónicos. Entonces, es un riesgo enorme el que tenemos por no leer, porque en el aviso de privacidad de esas empresas señala que nuestros datos personales podrán ser utilizados para tal y ciertos puntos o que podrán ser transferidos a terceras personas. Por eso es importante leer las condiciones de privacidad de las empresas. Ahora bien, qué bueno que acabas de mencionar esto de las empresas, es decir, y en ese tenor de palabras, todas las empresas tienen que tener un aviso de privacidad, ¿correcto? Ahora bien, sí, tú que te dedicas a esta área, seguramente muchas empresas de las que has asesorado no tienen este aviso de privacidad. ¿Qué pasa en el caso de que, bien, pues, alguna de las instancias pueda inclusive multar por no tener este aviso de privacidad? ¿Qué instancias son las que podrían multarme? ¿Qué necesito para tener un aviso de privacidad yo, empresa? Bien, el órgano garante en este tenor es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI. Anteriormente se le conocía como el IFAI. Es el órgano garante y vigilante del tema de la protección de datos personales y a donde nosotros como ciudadanos tenemos la libertad y podemos acudir directamente a esta instancia para que sea la ejecutora, la autoridad que se encargue de vigilar el cumplimiento de la salvaguarda de nuestros datos personales. En este tenor, aquellas empresas que incumplen con contar con un aviso de privacidad integral, porque aquí cabe destacar un punto muy importante. Muchas empresas, por el desconocimiento, la falta de cultura en este tema y malas Lo que ahí estamos teniendo. recurren al famoso copy-paste. Sí, aquí las empresas están recurriendo al famoso copy-paste por desconocimiento. Un desconocimiento muy grave que conlleva que el día de mañana caigan simplemente en pegar un documento y se concreten simplemente en caer en una simulación, en un engaño. Hacen como que protegen nuestros datos y ellos se confían que con tener ese documento ya están protegiendo nuestros datos personales, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir el día de mañana que sea visitado por la autoridad o que un ciudadano quiere ejercer sus derechos ARCO? Esa empresa puede ser sancionada por el INAI con multas que van desde más de 8,000 pesos a más de 27 millones de pesos, dependiendo la gravedad del asunto y dependiendo el tamaño de la empresa. En este caso también puede haber prisión desde 3 meses a 5 años o esta se puede duplicar hasta 10 años. Los derechos ARCO, ¿qué son los derechos ARCO? ARCO es el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos para ejercerlos ante las empresas, como es el derecho de acceso. Acceso, quiero que esta empresa me diga qué datos personales tiene de mi persona. El derecho de rectificación, quiero que la empresa rectifique los datos personales porque los tiene mal. Probablemente mi correo esté mal, me cambié de domicilio. Este derecho, fíjate que se utiliza mucho en las instituciones bancarias. Probablemente yo ya no viva en este domicilio y no quiero que mis estados de cuenta sigan llegando a ese domicilio donde ya no vivo, porque pudiera llegar en manos de la persona que actualmente ocupa esa vivienda y puede poner en riesgo mis datos patrimoniales. Entonces, en las instituciones bancarias ejerzo mi derecho de rectificación. Tengo que hacerlo por escrito para que quede una prueba documental que ejercí mis derechos en tiempo y forma. El derecho de cancelación. Solicito la cancelación de mis datos personales. No quiero que la empresa tenga mis datos. En este tenor, cabe destacar que los datos personales, lo tomemos muy en cuenta, son de nosotros, no son de nadie más. Las empresas no son dueñas de nuestros datos personales. Por lo tanto, yo puedo solicitarle a cualquier empresa la cancelación de mis datos. El siguiente derecho es el derecho de oposición.
puedes tener mis datos personales, pero ¿sabes qué? Me opongo al tratamiento de mis datos. No quiero que me envíes ningún tipo de promociones, publicidad, que me hagas encuestas, que me hagas llamadas, que me envíes información a mi correo. Te estoy limitando el uso de mis datos personales. Estos son los derechos que debemos de conocer nosotros como ciudadanos. Pero primeramente tenemos que aprender a leer el aviso de privacidad por si existe algún apartado en el cual nosotros no estemos de acuerdo, poder ejercer nuestros derechos ARCO en ese momento y evitar una posible violación a nuestros datos personales en un futuro. Ok, ahora, acabas de mencionar, hay gran importancia en revisar el aviso de privacidad. ¿Qué dice ese aviso de privacidad? Ahí me va a mostrar para qué van a ser utilizados mis datos, qué datos son los que están resguardando, quién los está resguardando, qué terceros van a tener esta información y también oponerme a que, esta información pueda caer en otras instituciones o en otras, para otros tipos de fines. Ahora bien, todas las empresas, inclusive las personas físicas, deberían de tener pues este aviso de privacidad, ¿correcto? ¿Qué constituye el aviso de privacidad? Mira, el aviso de privacidad no es otra cosa más que un documento, el cual puede ser físico, electrónico o sonoro. Es un documento que su única finalidad es informar. El tener el aviso de privacidad integral no nos garantiza que la autoridad no nos vaya a sancionar, ya que la finalidad del documento es nada más informar al ciudadano cuáles son los datos personales que me está recabando, para qué los va a utilizar, quién es la empresa responsable, cómo puedo ejercer mis derechos ARCO, entre otros puntos. Atrás de ese documento es importante, mi estimado contador Antonio, que las empresas tengan mecanismos, procedimientos, candados jurídicos administrativos y personal debidamente capacitado en el manejo y uso del tratamiento de nuestros datos personales. El aviso de privacidad no me libra de una sanción. El exhibir un documento pegado en la pared o en mi página web no significa que yo esté cumpliendo con la ley. Lo que va a darme certeza jurídica del cumplimiento de la ley van a ser todos y cada uno de los mecanismos, procedimientos y candados jurídicos administrativos que haya implementado en mi empresa para proteger correctamente todos y cada uno de los datos personales que recabe de mis clientes, empleados y proveedores. Ok, por aquí ya tenemos algunas primeras preguntas. Nos pregunta Teresa Martínez, ¿por qué medio puedo cancelar el uso de mis datos? Tenemos que dirigirnos directamente a la empresa o revisar el aviso de privacidad de la empresa. Ahí debe de darnos algún correo, algún teléfono y nosotros hacer llegar por vía correo o ir personalmente a la empresa y ejercer el derecho que nosotros requiramos ante la empresa. Esto se está dando muy común en los bancos, en las compañías telefónicas o en cualquier empresa. Tenemos que hacerlo por escrito y dentro de ese documento tenemos que acompañar original y copia y acreditar nuestra personalidad, copia nuestra credencial de lector y señalar cuál es el derecho ARCO que estoy ejerciendo en esta empresa. Y la empresa tendrá 20 días para darnos contestación. Si la empresa no nos contesta en el tiempo que marca la ley, nosotros podemos recurrir directamente al INAI y presentar una denuncia, una queja de la autoridad federal INAI, y la autoridad y un procedimiento, una inspección para revisar por qué no le dieron contestación en tiempo y forma y si su aviso de privacidad es correcto. Antes de seguir con las preguntas, ya tenemos por aquí algunas. Sin embargo, una pregunta que yo tendría que realizar. Muchas de las personas a veces cuando piden o solicitan un préstamo o solicitan un crédito automotriz, le piden referencias, ¿no? Entonces yo doy la referencia del abogado Eliseo Marín, dice que me conoce, a lo mejor le llama, le dice, oiga, ¿conoce usted a Antonio? Sí, sí lo conozco. Perfecto, acreditan eso que ellos están buscando. Sin embargo, resulta ser que Antonio, por alguna situación, ya no pagó el automóvil y entonces le están llame y llame al abogado Eliseo. ¿Qué puede hacer el abogado Eliseo en este tenor de palabras? Porque yo creo que es lo que viven muchas personas, es decir, pues los pusieron ahí nada más como contacto, inclusive nada de aval, nada de que él tuviera que responder por la deuda, no, sino nada más únicamente como alguien que lo conocía.
Pero ahora, pues no se quitan a Coppel, perdón, ya dije una marca, discúlpeme, ya no se quitan a ciertas empresas que se dedican a este tipo de ventas. Entonces, ¿qué hacer cuando pues te están llame y llame al teléfono y ya le dijiste que aquí no vive, no lo, es más, tiene 10 días tiene 10 años que no lo, ni tan siquiera lo ves, ¿no? Y te siguen llamando, ¿qué hacer? Mira, si ya tu amigo o tu familiar ya te embarró en este tenor, lo único que te queda es ir directamente a la empresa, llevar tu oficio y ejercer tus derechos de cancelación de tus datos personales. Si la empresa no lo lleva a cabo, tendrás que llevar a cabo el procedimiento ante la autoridad federal, el INAI, si en caso la empresa no cancela tus datos personales. Y la multa que le espera a esa empresa por no haber llevado a cabo esa cancelación va a ser demasiado elevada, te lo aseguro. Ok, por aquí Erubiel Quesada Romo nos dice, ¿dónde son almacenados mis datos? Por primera pregunta. Bueno, en este tenor nosotros tenemos que tener el cuidado porque las empresas pues tienen equipos de cómputo, tienen archiveros, tienen carpetas, los pueden dejar sobre el escritorio. Aquí la pregunta es, nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo en primera instancia para verificar que esa empresa realmente esté protegiendo nuestros datos personales y los mantenga en un lugar seguro? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Primeramente, verificar que tengan su aviso de privacidad y posteriormente ejercer nuestros derechos ARCO para eliminar cualquier mal uso al tratamiento de nuestros datos personales. El archivo o el manejo que le den las empresas es de carácter individual, ¿sí? Otro punto muy importante, cuando nosotros vamos a alguna compañía telefónica o vamos a alguna institución bancaria o alguna empresa muy grande departamental, nos piden siempre tres firmas donde la primera es para el manejo de nuestra cuenta o el manejo de nuestra línea telefónica y después nos piden otra firma que es donde nosotros le autorizamos a esas empresas para que puedan utilizar nuestros datos personales para enviarnos correos de nuestra información, de nuestra cuenta. Pero aguas, mucho cuidado, mucho ojo. La tercera firma es donde nos solicitan autorización para que puedan utilizar nuestros datos personales y transferirlos a todas las empresas con las que ellas tengan una relación comercial. Yo me puedo negar a firmar esa última, ¿sí? Pero por desconocimiento nunca sucede y es en ese momento cuando nuestros datos personales empiezan a ser transferidos a todas las empresas filiales de esas instituciones bancarias, de esas compañías telefónicas y al ratito nos están llamando telefónicamente para ofrecernos algún servicio, una tarjeta de crédito, etcétera. Por eso es importante verificar el aviso de privacidad y oponernos desde un principio al tratamiento de nuestros datos personales. Hoy nuestros datos personales están en todos lados. Es el cuidado que debemos de tener nosotros para que no hagan mal uso de nuestra información. Perfecto, por aquí la misma persona hace la siguiente pregunta. ¿Tengo acceso a ellos cuando yo quiera, a esos datos? Claro, los datos, recuerden lo que les acabo de comentar, los datos personales son de nosotros. Yo puedo ejercer mis derechos para cancelarlos y quitárselos a esa empresa. Yo sé a quién se los doy, para qué y cómo se los voy a dar. Es más, como el ejemplo que ponía hace rato de la persona que va a sacar un vehículo y al ratito me están hablando. Lo que la persona debería de hacer es primeramente pedirme autorización si quiero dar mis datos personales como referencia, pero muchas veces ni siquiera tienen autorización y nos meten en problemas. Sí. Pero ok. Por aquí, Francisco Borja nos dice, ¿dónde tengo que ir a reportar el mal uso de mis datos? Que es parte de lo que decías, directamente por primera instancia a la empresa que está utilizando esos datos. Y segundo, bueno, pues mencionabas una instancia de gobierno, ¿cuál es? Mira, primeramente hay que ejercer nuestros derechos ante la empresa. Si la empresa no nos hace caso o hace caso omiso, nos vamos directamente al INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es hablar y marcar al TEL INAI y los van a atender amablemente, porque recuerden que esto es recaudatorio.
Ok, por aquí también nos preguntan, ¿cuáles son las consecuencias cuando una empresa o persona no cuenta con este aviso de privacidad? Miren, el no contar con el aviso de privacidad, la empresa ya puede hacerse acreedora a una sanción, a una multa, como les comentaba. Puede ser desde más de 8,000 a 27 millones de pesos, dependiendo la gravedad del asunto. No importa si yo no soy cliente, yo voy pasando por un negocio y no veo el aviso de privacidad, con ese simple hecho yo puedo quejarme ante la autoridad federal. Ok, también pregunta por aquí, ¿y qué pasa cuando aceptamos, esto es muy usual, el aviso de privacidad sin leer antes? Por ejemplo, en las aplicaciones que usamos diariamente en nuestro celular. Lo comentábamos, corremos el riesgo de al no leer ese aviso de privacidad, que le estemos dando acceso a esa plataforma, a esa app, a que ingrese a nuestros contactos, a nuestros correos, a nuestras fotografías, imágenes y demás. Me ha tocado ver apps, avisos de privacidad, en donde te solicitan autorización a través del aviso de privacidad para que tengan acceso a tus fotografías. Claro. Por aquí veo un diplomado en ciberseguridad de datos personales por la Universidad de Barcelona que tomó seguramente esta parte de las aplicaciones que se crean y se suben a Play Store, por ejemplo, y que tú las bajas. Estábamos hablando un poco sobre esta forma de delincuencia organizada que hoy se da, que son los préstamos en una aplicación, y entonces tienen todos tus datos y empiezan a utilizar fotografías, etcétera, contactos, inclusive hasta conversaciones, ¿no? Todo eso de manera ilegal, abogado Eliseo. Sin embargo, ¿cómo hacer este tipo de cuestiones para que, o para evitar, o ante quién se pueden quejar estas personas? Porque por una parte es extorsión literal, pero por otra, bueno, pues el manejo de los datos personales. ¿Hay forma, en este caso de ilícitos en particular? Sí, claro, existen muchísimos ilícitos por parte de las empresas. ¿Por qué? Por lo mismo que yo les comentaba, las empresas se han olvidado de implementar mecanismos de seguridad, ¿sí? No invierten ni siquiera en ninguna plataforma de seguridad, no invierten en el cuidado de los datos personales. Manejan diferentes programas en donde hasta un niño de 15 años puede accesar y puede violar completamente la privacidad. El cumplir con la ley no quiere decir que estemos exentos de que no vamos a ser hackeados o violados por alguna persona en materia de datos personales, todos los elementos para poder deslindarnos de responsabilidades. La Liga Nacional hace poco acaba de ser víctima de un hackeo y le robaron toda la información del área administrativa. ¿Qué pasó también con el INE? Nos robaron completamente toda la base de datos de nuestras credenciales de elector y las están vendiendo en línea. ¿Qué pasa ahí? Está fallando el Instituto Electoral, está fallando las diferentes dependencias gubernamentales, aunque ellas se rigen directamente por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ahí la autoridad o los particulares deberían de denunciar que únicamente las autoridades federales, estatales y municipales están cayendo en una simulación, no están protegiendo los datos personales porque no han implementado mecanismos de seguridad informáticos en las empresas y en las dependencias gubernamentales. Por aquí también nos menciona Teresa Martínez, ¿a qué se refiere con plataformas de seguridad? Hablamos de una plataforma de seguridad cuando contratamos a un especialista que nos diseñe un servicio de seguridad para nuestros equipos, ¿sí? Debemos de implementar diferentes métodos informáticos para brindar seguridad a todos los equipos. No nada más en ese tenor. Yo les hago ahorita una pregunta a los empresarios. Muchos empresarios dejan a sus trabajadores que laboren con sus teléfonos celulares, ¿sí? Y ahí puede haber una violación a la privacidad, porque hoy un teléfono es muy inteligente. Con un teléfono podemos obtener muchísima información, pasar información, tomar fotografías. Ahí es donde tenemos nosotros que implementar diferentes mecanismos informáticos de seguridad personal y demás
para evitar el mal uso al tratamiento de nuestros datos personales. Tenemos que buscar a los profesionales, a los informáticos, para que nos diseñen diferentes programas. Existen diferentes plataformas de ciberseguridad que nos pueden ayudar dependiendo del tamaño de nuestro negocio. Ok, perfecto. Entonces, esto se refiere a la parte de plataforma de seguridad, la inversión que tiene que hacer cualquier tipo de empresa para resguardar, bueno, pues estos datos personales. Hablaba sobre multas. En el caso de las empresas, más o menos, bueno, en este tenor de palabras, ¿a cuánto se pueden hacer acreedor las empresas que no tengan este aviso de privacidad? Las multas pueden ir desde más de 8,000 pesos a más de 27 millones de pesos, dependiendo el tamaño de la empresa y dependiendo la gravedad, ¿no? Para que la autoridad pueda implementar una sanción, te van a pedir como empresa tus estados financieros y de acuerdo a tus estados financieros, el INAI va a establecer la multa correspondiente para tu empresa. Por aquí dice, pero eso no nos deja completamente seguros, ¿o sí? ¿En cuanto a qué no nos deja seguros? En cuanto a que podemos levantar este tipo de escritos ante la autoridad, sin embargo, bueno, pues al final estas personas utilizaron tu información. Claro, definitivamente. O sea, el contar con un aviso de privacidad o con contar con todas las herramientas necesarias, eso no exime o no estamos exentos a que podamos ser violados en nuestra privacidad. Más sin embargo, vamos a tener nosotros como empresarios los elementos necesarios para poder deslindarnos de responsabilidades, ya sea porque un trabajador hizo mal uso de nuestros datos personales, porque nuestro sistema de seguridad informático no contaba con todas las medidas de seguridad. El tener el aviso de privacidad o el tener mecanismos y procedimientos no quiere decir que no vamos a ser hackeados, que no vamos a tener una violación a nuestra privacidad internamente en nuestra empresa, pero sí vamos a poder, si nosotros tenemos el aviso de privacidad, tenemos mecanismos, tenemos procedimientos, tenemos candados jurídicos administrativos, el día de mañana voy a poder comprobarle a la autoridad federal la responsabilidad sea menor o simplemente reciba yo una llamada de atención por parte de la autoridad. Sí nos sirve implementar todo esto, porque podemos evitar una sanción más fuerte a nuestra empresa. Por aquí nos preguntan, ¿la multa es solo por no tener el aviso de privacidad o también por tenerlo mal? ¿Sí nos escuchó por aquí? Por los principios fundamentalismos, por no tener procedimientos, porque el personal no esté capacitado, o sea, engloban muchísimos puntos. Probablemente por no tener el aviso te van a sancionar con 10,000 pesos, supongamos, pero si no tienes procedimientos, si no tienes mecanismos, si no pueden ejercer sus derechos ARCO, se te va acumulando hasta que te pongan la sanción más grande la autoridad federal. Uf. Por aquí, pero también hay quienes manipulan el aviso de privacidad con el fin de quitarnos información, ¿o no se puede? Perdón, no te escuché. Por aquí dice, pero también hay quienes manipulan el aviso de privacidad con el fin de quitarnos información. Claro, efectivamente, por eso es importante que nosotros conozcamos correctamente el aviso de privacidad y si hay un punto que no estamos de acuerdo, tenemos que dirigirnos directamente a la autoridad. Denunciemos a esas empresas que no están cumpliendo o que están cayendo en una simulación, en un engaño con un aviso de privacidad, Patito. Perfecto. Bueno, por aquí recordarles, amigos, que ya el día de hoy se puso esta revista Sentido Empresarial para la versión del mes de octubre. Ya sacamos el número del mes de octubre. Aquí les vamos a pegar en el timeline donde ustedes pueden bajarla de manera completamente gratuita. Esta página no les va a requerir en su caso ningún dato, a no ser que se quieran suscribir, obviamente, en la parte para estar recibiendo esta revista. Y ojalá, maestro abogado Eliseo Marín Castellanos, nos pueda regalar un artículo para esta revista Sentido Empresarial, que hablamos, bueno, sobre este tema de la protección de datos personales y la importancia que tienen que tener las empresas para realizar sus avisos de privacidad. Ojalá nos pueda regalar por ahí un escrito a esta revista Sentido Empresarial. Con todo gusto, será un placer, mi estimado Antonio.
Perfecto. Recordad también que Census Streaming nos pueden escuchar por la plataforma de Spotify también. Todos los audios que regularmente hacemos aquí en el área de producción nos podrán escuchar a través de Spotify. Y bien, pues recordarles todos nuestros cursos que a este momento todavía tenemos dentro de Census Capacitación. Bien, maestro Eliseo, para irnos despidiendo por aquí, todavía lo tenemos en el audio. Y aquí estamos a tus órdenes, no te preocupes. Perfecto. Para irnos despidiendo, bien, pues algo que le quisiera mencionar al público que nos esté escuchando, algún consejo que pueda dar usted. Sí, nada más, pongan mucha atención en el aviso de privacidad. Como ciudadanos tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar nuestros datos personales como ciudadanos, como empresarios. Nos asesoremos. Realmente es importante brindarles a nuestros clientes la seguridad y la responsabilidad que tiene nuestra empresa en el cuidado y el tratamiento de nuestros datos personales. La responsabilidad es de todos en este caso. Perfecto, y bueno, recordarles en www.censusonline.mx van a poder descargar en el icono de la revista, van a poder descargar tanto la revista de octubre como los números pasados que se hayan ustedes perdido. Pueden sacar todos los números de la revista Sentido Empresarial. Y bien, pues muchísimas gracias, abogado Eliseo Marín Castellanos, que nos haya regalado pues este tiempo para hablar sobre protección de datos personales. Y a todas las personas que están en nuestra red, recordarles prácticamente ya en unos minutos, estaremos en el programa de Rompiendo Paradigmas con el buen Martín Rojas Tamayo. Fernanda, el día de hoy, la licenciada Fernanda Yuseli nos acompaña para hablar sobre el abogado, sobre el contador en las empresas, ver qué tanto nos llevamos en esta situación de armar equipo, o bueno, también en algunos casos somos enemigos, ¿no? Vamos a estar hablando de estos temas prácticamente ya en algunos minutos. A las 9 de la noche arrancamos con Rompiendo Paradigmas. Y bueno, no me queda más que agradecerle, abogado Eliseo Marín Castellanos, su tiempo de habernos regalado pues esta entrevista sobre la protección de datos personales. Antonio, un placer haber estado contigo, tu auditorio, muchísimas gracias y cuando gustes estoy a tus apreciables órdenes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Bueno, pues quedamos a las 9 de la noche con Rompiendo Paradigmas. Regresamos, nos vemos por este canal de Facebook Live de Census Capacitación, 9 de la noche, Rompiendo Paradigmas. Hasta la próxima. Noches de Census fue patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado México. Sí.